Muy buenos días, líderes de opinión para Sin Permiso. Estamos con el licenciado Sebastián Ledesma Mina, líder del Partido Acción Nacional en San Juan del Río. Aquí estamos en las oficinas de su comité para hacerle varias preguntas. La primera, Sebastián, es: ¿qué opinas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un duro golpe a la ley Bonilla? ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a todos. Pues sí, recientemente nos dimos cuenta, ya salió en los medios de comunicación, pues que la Suprema Corte, por unanimidad, echa para atrás la ley Bonilla. Para poner en contexto, se entiende esta ley, el intento que tiene el gobernador de Morena, Baja California, de quedarse otro periodo más para el que fue electo. Los criterios de la Suprema Corte fueron que quien votó en esa entidad federativa, quien le dio el voto a este personaje de Morena, lo hizo por 2 años, era la ley vigente electoral. Lo que trataba este personaje pues era quedarse un periodo de 5 años y pues naturalmente la Suprema Corte resuelve por unanimidad, insisto, que es totalmente violatorio de las normas jurídicas. Entonces pues sí es un golpe, pero al final del día lo que hace ver es que se está respetando la ley. No es posible que una persona que le entregue el voto, que sabía que era para 2 años únicamente, después quieran, pues mediante ahí algunas situaciones jurídicas, extender el periodo para el que fue electo el gobernador, de tal suerte pues que celebramos, independientemente que en este caso se trate de un gobernador de Morena, celebramos que la Suprema Corte haga este tipo de situaciones, trátese del partido que sea o del personaje que sea, porque a todas luces pues es violatorio de disposiciones. Entonces este revés que da la Suprema Corte pues refleja el equilibrio de poderes que existe en el país y fortalece sin duda la democracia en México. También hemos visto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que las reformas del Código Penal en Querétaro vulneran los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Qué opinas de esto? Sí, recientemente hubieron algunas modificaciones al Código Penal en nuestro estado que atienden sin duda, viendo a la norma jurídica como un mecanismo de control, un mecanismo para que los mismos ciudadanos nos cuidemos, que hoy a la vanguardia del Congreso pone algunas disposiciones para elevar las penas, para fortalecer las penas en la situación actual en la que nos encontramos debido a la pandemia. Si no existiera esta pandemia, pues no hubiera necesidad de modificar el Código Penal. Y para que se entienda un poquito, lo que se busca es que, por ejemplo, quien tiene conocimiento que está infectado de COVID, pues no exponga a la población, no lo contagie de manera deliberada o dolosa. Pudimos ver hace algunos días en redes sociales el caso de una persona infectada de COVID que mete su dedo a un helado para que quien lo compre pues tenga ese riesgo de infectarse. Entonces en ese sentido van las penas, en ese sentido lo que se busca es resguardar a la misma población, que no se ataque al personal de salud que está atendiendo y que está dando la lucha en esta pandemia, como muchas otras. Entonces a ojos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se violan algunos derechos con estas reformas. Tendrán ellos pues el derecho, dentro de sus facultades, de solicitar a la Corte, si así lo deciden, que se echen para atrás, digamos, que estas reformas. Pero lo que busca precisamente es estar a la altura de lo que se está viviendo, de la realidad social que se vive en la entidad, y que se eleven las penas pues precisamente para cuidarnos más entre nosotros como ciudadanos. En ese sentido, mi opinión es que la comisión está en todo el derecho de interponer el recurso que así lo considere, pero también, por otro lado, pues me da gusto que en Querétaro se estén tomando las medidas correspondientes, incluso desde un marco legal, para contener de mejor manera esta contingencia. Hoy, sin duda, vivimos una situación muy difícil que jamás habíamos vivido. Mucha gente está en su casa, mucha gente no está en su casa. Acción Nacional, ¿qué está haciendo como comité, tú como dirigente, para salvaguardar pues un momento de la integridad y salud de las familias? Sí, hay que recordar y
y tener muy presentes que esto no es exclusivo del estado de Querétaro, no es exclusivo de México, es algo que estamos viendo a nivel mundial. Entonces lo que tenemos que hacer pues es cuidarnos entre todos, es acatar las disposiciones, es en la medida de lo posible cuidarnos nosotros mismos, cuidarnos nuestro núcleo familiar primeramente, y después pues si todos lo hacemos de esa manera, naturalmente los efectos se van a mitigar, porque no únicamente hay efectos de salud, sino que también hay efectos económicos. En la medida en la que esto pase más rápido, pues se tendrá que reactivar naturalmente la economía, y eso es lo que queremos todos. Tendrán que renovar o reactivar, por ejemplo, las clases y todas las actividades relacionadas a la convivencia humana, y justamente es pues lo que nosotros vemos, que tenemos que ser solidarios en estos momentos, que tenemos que pensar en nosotros, pero también en el otro, que tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, que tenemos que cuidar a las personas que tienen alguna enfermedad crónica y que son más vulnerables, de tal suerte pues que de cierta manera reconocemos los trabajos que han estado haciendo los electos emanados de Acción Nacional, llámese presidentes municipales, llámese gobernadores, y contrastar también con otras entidades del país. Resulta que los gobernadores de Morena, o donde gobierna Morena, en esos estados es donde existe más propagación del virus. En una perspectiva contraria o en contraste, los gobiernos de Acción Nacional pues están tomando medidas, pero con la intención lógicamente de proteger y de cuidar y de salvaguardar a todos nosotros que somos los ciudadanos. Pues Sebastián, muchas gracias por esta entrevista exclusiva para Líderes de Opinión. Carlos Mondragón. Gracias.